sabiendo que tu fidelidad, Señor, es con nosotros, pero Señor, pidiéndote también que nosotros seamos fieles a ti, que en todo tiempo te podamos amar, te podamos alabar, Señor, nos podamos acercar a ti con libertad, Señor, sabiendo que tú eres nuestro pastor y que en ti, Señor, nada nos faltará. Gracias, Señor, porque tú tienes respuestas, Señor. Gracias porque, Señor, cuando venimos delante de ti encontramos esos delicados pastos, encontramos esa agua para beber, Señor. Si nos dejamos guiar de ti, que nos dejemos guiar por ti cada día, Señor. Que nos podamos acercar, que te podamos buscar cada día, Señor, a cada momento. Y gracias porque hoy tú estás aquí. Gracias por tu presencia, gracias por tu amor. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús te alabamos a ti, te adoramos a ti, Señor. Y gracias porque, Señor, tu mirada puesta en mí nos llena cada uno, Señor. Nos llena de tu paz, nos llena de tu amor, Señor, de la certeza de que tú estás aquí. Gracias, Señor. Gracias, gracias. Y ahí donde está, yo le invito a que con esa misma actitud de alabanza, de adoración, podamos darle un fuerte aplauso al Señor. Él está en medio. Mire, y es tan importante conocer la palabra. ¿Sabe por qué? Porque podemos acercarnos al Señor sabiendo lo que su palabra dice y cómo hacerlo. El Salmo 23 estaba pensando hoy en la mañana, y es uno de nuestros salmos favoritos, creo yo, y dice: Jehová es mi pastor y nada me faltará. Y entonces nos da toda una descripción de lo que el pastor hace por las ovejas, correcto, y de cómo el Señor nos pastorea. Pero ¿sabe qué es lo importante en ese pasaje? Para recibir todos esos beneficios necesitamos dejar que el Señor nos pastoree. No intentar seguir pastoreándonos a nosotros mismos, sino que Él nos guíe, porque si Él nos guía a lugares de delicados pastos, nos guía a todo aquello que Él tiene para nosotros. Así que dejémonos pastorear de Él, amén. Mientras usted está ahí en su lugar, yo le quiero invitar a que se ponga de pie, salude a alguien que tal vez hoy no vino con usted, porque aquí nos conocemos y somos familia. Así que dele un fuerte abrazo a alguien por ahí. Amén. Y mientras va tomando su lugar, yo le quiero invitar a que si todavía no tiene su sobre para sus diezmos, para sus ofrendas, que levante su mano, se lo van a hacer llegar y prepárenla sabiendo que el Señor se agrada cuando traemos delante de Él los diezmos y las ofrendas. Amén. También queremos recordarle nuestras actividades o nuestras transmisiones de la semana. Recuérdense que tenemos las perlas de la palabra. El pastor también ha estado publicando sus apuntes pastorales, así que léanlos. La verdad es que yo estaba leyendo ayer algunos y qué bendición. De verdad, métase, lea, busque al Señor. Si buscamos al Señor primero en nuestras vidas, todo lo demás viene por añadidura. Así que sigamos creciendo en Él. También tenemos el día miércoles nuestro discipulado por Zoom. Conéctese, va a ser de bendición. De verdad, yo le invito y me invito a mí misma, porque a veces se me pasa la hora, algo pasa y me distraigo, pero seamos intencionales en buscar al Señor. Así que conéctese con nosotros. Si aún no tiene el link, háganoslo saber, se lo podemos enviar. Si no sabe cómo hacerlo, puede acercarse con nosotros y le vamos a enseñar cómo hacerlo para que no se le dificulte y pueda estar con nosotros los días miércoles. Les recordamos también los domingos nuestras escuelas. Venga a disfrutar de la presencia del Señor, a aprender y a crecer, porque todo esto son como ladrillos que vamos poniendo en la base de la casa. Son ladrillos que fortalecen. ¿Para qué? Para que lo que el Señor construye en nuestras vidas sea una construcción estable, que no se lleve el viento, como dice la palabra. Así que anímese,
Conéctese y le recordamos nuestro servicio a las 10:30 todos los domingos. Invite a alguien, aprovecha a traer a invitados. Es un tiempo en el que podemos tener comunión los unos con nosotros en persona. Así que aproveche. Y si ya tiene sus diezmos y sus ofrendas, yo le invito a que los tome en su mano y vamos a orar para bendecirnos. Señor, te damos gracias por este día. Gracias por tu presencia en medio de nuestro Señor. Gracias porque, Señor, tú estás aquí. Porque, Señor, hoy podemos traer nuestros diezmos y nuestras ofrendas delante de tu trono, Señor. Sabiendo que tú eres quien las recibe, tú eres quien se agrada de que nosotros vengamos con un corazón alegre a darte a ti lo que a ti te corresponde, Señor. Gracias porque, Señor, aquí habemos dadores alegres, que damos y damos mi vida buena, apretada, remecida y rebosando, Señor. Y eso es lo que recibiremos también. Porque, Señor, hoy traemos la semilla de lo que tú nos has dado, Señor. Y es una semilla que dará su fruto, Padre, a su tiempo, en el nombre de Jesús. Y gracias, Señor, porque son bendecidas y multiplicadas en nuestros hogares, pero también aquí, en el ministerio, en la iglesia, Señor, para que podamos seguir creciendo en ti, fortaleciéndonos en ti, y podamos seguir siendo luz en toda Guatemala, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Así que le invito a que pase al frente y traiga sus diezmos y sus ofrendas. Amén. Amén. Y sea bendecido, multiplicado y sobreabundado. Y le quiero invitar a que le demos la bienvenida al pastor Gustavo con un fuerte aplauso porque él trae hoy la palabra de Dios. Aleluya. Muy buenos días, mis amados, que el Señor les bendiga, qué bueno tenerlos por acá. El día de hoy vamos a compartir un tema, como todos los temas de la palabra, ¿verdad? Un tema fundamental para nuestra edificación, exhortación y consolación, pero antes le voy a pedir que haga conmigo nuestra confesión de fe de todos los domingos antes de escuchar la palabra, y que la hagamos así con fuerza, ¿verdad? Como que hubiéramos desayunado, aunque no haya desayunado, saque fuerzas de flaqueza y hagamos. Soy lo que Dios dice que soy. Soy lo que Dios dice que soy. Puedo lo que Dios dice que puedo. Puedo lo que Dios dice que puedo. Tengo lo que Dios dice que tengo. Tengo lo que Dios dice que tengo. Lo que Dios dice es la palabra de Dios. Lo que Dios dice es la palabra de Dios. Hoy la voy a escuchar atentamente. Hoy la voy a escuchar atentamente. La voy a entender y meditar. La voy a entender y a meditar. La voy a atesorar en mi corazón. La voy a atesorar en mi corazón. Y la voy a poner por obra. Y la voy a poner por obra. Muy bien. El día de hoy quiero hablarle acerca de nuestros pensamientos. La palabra de Dios dice en Proverbios, capítulo 23, versículo 7, que conforme usted y yo pensamos en lo profundo de nuestro corazón, así vamos a vivir. Los pensamientos se terminan convirtiendo en acciones y las acciones se terminan convirtiendo en una forma de vida. Por eso, la palabra de Dios le pone un especial énfasis a lo que pensamos. Jesús, cuando habló de lo que contamina al hombre, dijo, no es lo que come lo que contamina al hombre. Lo que lo contamina es lo que sale del corazón. Y del corazón salen los malos pensamientos, aparte de todos los demás pecados, ¿verdad? Los pensamientos, como ya lo mencioné en Proverbios 23:7, los pensamientos determinan nuestra forma de vivir. Lo que muchas veces no nos percatamos es que estamos en medio de una guerra espiritual.
hay una guerra cósmica entre el bien y el mal, entre Dios y el diablo, por nuestra mente. La palabra de Dios nos enseña que el diablo, Dios, Jesús, vino para que tuviéramos vida y vida en abundancia. Pero el diablo viene para robar, matar y destruir. El diablo no tiene ningún poder sobrenatural. El diablo solo tiene un poder, que es el poder de la mentira. El poder de hacernos creer lo que él quiere hacernos creer. Y en el mundo, el diablo usa, la palabra de Dios dice que el mundo está bajo el maligno. Y el mundo está siendo dirigido a que moldeemos nuestros pensamientos a través de las redes sociales, a través de los influencers y a través de la inteligencia artificial. Cada uno de ellos tiene una función. Las redes sociales se han convertido en los medios de noticias. La inteligencia artificial está siendo usada cada vez más para decirnos qué pensar. Usted le pregunta a la inteligencia artificial qué pensar de tal cosa y la inteligencia artificial le responde. Y muchas veces no le va a responder de acuerdo a la forma de pensar cristiana. ¿Por qué? Porque los que programaron la inteligencia artificial, las redes sociales, etcétera, son gente del mundo. ¿Ya? Y están enfocados en el pensamiento del mundo. Aparte, por si eso fuera poco, hay una cuestión en redes sociales que se llama influencers. Los influencers al final de cuentas son moldeadores del pensamiento, pero ¿sabe qué? Ojalá que ellos pensaran por sí mismos. No. El mundo, los gobiernos, los partidos políticos, la gente de la élite, los que mandan en el mundo, resulta que contratan a los influencers. Si es que existen físicamente, porque ahora también existen lo que se llaman los bots y los net centers, donde inventan a un montón de perfiles de un montón de gente y realmente son los que lo están manejando y están repitiendo el mismo mensaje todos. ¿Ya? Es como que ellos tengan 100 cuentas o 200 cuentas y en todas el mismo mensaje. De hecho es algo, si usted no se da cuenta, es algo que yo hago. No lo hago para como lo hace el mundo, pero yo tengo, por ejemplo, en Facebook, tengo 11 páginas diferentes y en todas el mismo mensaje, todos los días, ¿ya? Pero los bots, los influencers, no son de 7 cuentas o de 11 cuentas, esos son de cientos de cuentas que están repitiendo el mismo mensaje por todos lados para moldear nuestro pensamiento. Y obviamente no lo están moldeando conforme a la palabra. ¿Para qué? Para que pensemos como el mundo. ¿Y qué es lo que el mundo, para qué el mundo nos enseña a pensar de una determinada manera? Para robarnos, porque el mundo está bajo el maligno. ¿Sí? La palabra de Dios dice en Jeremías 29:11, por ejemplo, que el Señor tiene planes de bien para darnos un futuro y una esperanza. ¿Qué significa eso? Mire, para darnos un futuro significa aquí en la tierra, y para darnos una esperanza significa la eternidad. Dios tiene planes para nosotros aquí en la tierra y aquí en la eternidad, pero hay una condición, y la condición está en Efesios capítulo 4, versículo 22 al 24. La palabra de Dios dice que nos despojemos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos de la carne y nos renovemos en el espíritu de nuestra mente para que nos vistamos del hombre nuevo creado en Dios según la justicia y santidad de la verdad. Lo que nos está diciendo es, hay que cambiar el espíritu que dirige nuestros pensamientos, del espíritu del mundo al espíritu de Dios.
y eso también es lo que dice Romanos capítulo 12, versículo 2. No piensen como piensa el mundo, sino renóvense renoven su entendimiento para comprobar la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Quiere decir que si la voluntad de Dios para mí son esos planes de bien y no de mal para darme un futuro y una esperanza, necesito renovar mi pensamiento, vestirme de los pensamientos de Dios, no de los pensamientos del mundo. Hoy estamos en medio de una guerra ideológica, de una guerra por nuestros pensamientos. Es una guerra por nuestra alma, para dirigir lo que deberíamos pensar. ¿Qué le conviene al diablo, al mundo y a la carne? El diablo, la palabra de Dios dice que está bajo el maligno. Y también que el mundo está bajo el maligno. Y el mundo programa nuestra carne. De tal manera, y la programa a través de la educación, a través de las noticias, a través de los medios de comunicación, la tele, la radio, los periódicos, las revistas y ahora las redes sociales. Entonces, el punto es que el diablo está usando al mundo para programar nuestra carne para robarnos lo que Dios quiere para nosotros. Recordemos que el diablo hace tres cosas: robar, matar y destruir. No me puede matar a mí, pero sí puede matar, robar y destruir a través de mis pensamientos la vida que Dios quiere para mí, esos planes de bien. ¿Qué implican los planes de bien de Dios para mí? ¿Por qué es importante cuidar mis pensamientos y cambiar mi manera de pensar? Bueno, los planes de Dios para mí, por ejemplo, en Juan, capítulo 10, versículo 10, dice que Jesús vino para que tuviera vida y vida en abundancia. En Efesios, capítulo 1, versículo 3, la palabra de Dios dice que Dios ya nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo Jesús. Solo para poder disfrutar de esas bendiciones necesito saberlas y necesito cambiar mi manera de pensar. Si no, las bendiciones están ahí y no las disfruto. Aparte, en Efesios capítulo 1, versículos 22 y 23, la palabra de Dios dice que somos la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Es decir, Dios lo hizo para que tuviéramos vida plena, vida abundante, entonces, vida bendecida, vida plena. Aparte, Romanos 8:28 al 39, Dios hace que todas las cosas obren para bien nuestro, y en todas las cosas somos más que vencedores, y nada nos puede separar del amor de Dios. Entonces, parte de los planes de Dios es que seamos también vencedores en todo. Pero la clave y el clavo está en qué pensamos. Si yo pienso, mire, y se lo voy a poner de una manera muy sencilla, ¿no? Yo creo que a todos nos ha pasado en algún momento. Hemos comido algo, pero resulta que ese algo que hemos comido lo han comido otro montón de gente que está con nosotros, nuestra familia o los invitados o lo que sea. Pero por alguna razón, yo pienso que eso que comí me va a hacer daño, ¿sí? Y al rato tengo dolor de estómago, o me empaché, o lo que sea. Pero solo me pasó a mí, no le pasó a los demás. ¿Por qué fue? Porque yo pensé, ¿ya? En lugar de pensar por las llagas de Cristo soy sano, pensé me voy a enfermar. ¿Y qué pasó? Me enfermé. Porque mis pensamientos determinan mi forma de vivir. ¿Ya? ¿Sí? ¿Ok? Le voy a poner otro ejemplo. Este tal vez no lo vive usted ahora, pero tal vez lo vivió en el pasado. Los famosos horóscopos. Hay gente que no sale a la calle sin consultar el horóscopo del día. Y la característica de los horóscopos es que solo le dicen generalidades, nunca le dicen nada específico.
Por ejemplo, le dicen, hoy vas a tener un accidente, pero no le dicen qué tipo de accidente, y resulta que usted se golpea la pierna, así se cumplió el horóscopo, ¿no? ¿Sí? O le dice, hoy te va a ir bien, y resulta que tuvo un buen encuentro con alguien, así se cumplió el horóscopo, ¿no? Aunque todo lo demás le haya salido mal, pero eso le salió bien, entonces se cumplió el horóscopo. ¿Se da cuenta cómo el mundo moldea, cómo el diablo usa el mundo para moldear nuestros pensamientos? Por eso tenemos que tener mucho cuidado. Y la palabra de Dios nos enseña en 1 Corintios, capítulo 10, versículos 4 y 5. Perdón, 2 Corintios 10, capítulo 4 y 5. La palabra dice que las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y altiveces que se levantan en contra del conocimiento de Dios y de llevar cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. La clave para que usted y yo vivamos en esos planes de Dios para nosotros es que conozcamos a Dios y obedezcamos su palabra. ¿Sí? ¿Qué es lo que se opone a que busquemos a Dios, a que conozcamos a Dios y a que obedezcamos su palabra? Altiveces, argumentos y fortalezas. ¿Qué es una altivez? Una altivez es un pensamiento propio. Lo que dice Proverbios 16:25. Caminos que al hombre le parecen derechos en su propia opinión, pero su fin es camino de muerte. O sea, son los pensamientos del ego, de la carne, del yo, de la voluntad propia. Todo eso es lo mismo. Entonces, es un pensamiento, por ejemplo, Dios dice, no, pero yo digo. Y termino haciendo lo que yo digo. Esa es una altivez. Por ejemplo, voy a poner, la Biblia dice que no debemos de congregarnos, principalmente en este tiempo, que los días que se está acercando el fin. Eso es lo que dice Hebreos 10:25. Pero alguien piensa, no, yo no necesito congregarme, yo tengo mi relación con Dios y estoy bien yo solito con Dios. Esa es una altivez. Ese pensamiento, yo no necesito congregarme. Y ese otro pensamiento, yo estoy bien, yo tengo mi relación con Dios sin que pase por mi iglesia. Esos dos pensamientos se juntan en un argumento. Dos mentiras se juntan en un argumento. Y el argumento es, entonces no voy a la iglesia, no me congrego. Y ese argumento se convierte en una acción, un patrón de conducta. Una fortaleza, no voy a ir, ya no voy a ir a la iglesia, ya no me voy a congregar. ¿Sí? Si nos damos cuenta, la palabra de Dios nos dice que Él nos ha dado armas para destruir esas altiveces. Le voy a dar otro ejemplo de cómo eso puede afectarnos y de las implicaciones que tiene. Miren, vayámonos a Adán y Eva. Adán y Eva estaban en el jardín del Edén. Dios les dijo, ustedes son hechos a imagen y semejanza mía. ¿Sí? Y viene el diablo, a través de la serpiente, comienza a hablar con Eva y le dice, con que Dios les dijo que no coman, que no toquen el árbol. Miren cómo comienza el diablo. Con que Dios les dijo que no tocaran el árbol. Y Dios nunca les había dicho que no tocaran el árbol. Y viene, o que no coman del árbol. Y viene Eva y le dice, no, el Señor nos dijo que no lo tocáramos ni lo comiéramos. Dios nunca les dijo que no lo tocaran, les dijo que no lo comieran. Ya puso su propio pensamiento. Y el diablo le dijo, no.
Lo que pasa es que Dios no quiere que sean como Él. Así que, si comen del árbol, serán como Dios. ¿Y qué pasó? Se creyeron el pensamiento del diablo, dudaron de Dios, falta el conocimiento de Dios, ¿verdad? Y comieron, desobedecieron la palabra. ¿Y qué pasó? La regaron. Y no solo la regaron para ellos, la regaron para todos nosotros. ¿Sí? ¿Se dan cuenta? Vino una altivez, se convirtió en un argumento porque viene después de la altivez sí, ¿verdad? Seré como Dios. Viene Eva y dice, sí, el árbol es bueno para comer, agradable a los ojos y bueno para adquirir sabiduría. Comámoslo. Es la fortaleza, el patrón de conducta. El diablo, una de las cosas que hace es que nos pone en duda lo que Dios dice, ¿sí? Para que caigamos. Comienza con la duda. Veamos otro ejemplo. Jesús, en Mateo capítulo 4, versículos del 1 al 11, cuando Jesús está en el desierto. El diablo le dice, Jesús es el Hijo de Dios, ¿sí? Tanto en su naturaleza divina, 100% Dios, como en su naturaleza humana, 100% hombre. Pero el diablo viene a querer sembrar la duda. Si eres hijo de Dios, entonces haz esto. Y el Señor lo manda por un tubo, ¿verdad? Le contesta con la palabra. Y de ahí viene la segunda, si eres hijo de Dios, haz esto. Y de ahí viene la tercera. Dios ya le había dicho a Jesús, pídeme y te daré por herencia a las naciones y por posesión tuya los confines de la tierra. Pero viene el diablo y dice, si me adoras a mí, yo te voy a dar las naciones. Otra vez a poner en duda lo que Dios había dicho, ¿sí? Una de las cosas que el diablo siempre va a tratar de hacer es que usted y yo, es vendernos la idea de que la palabra de Dios no es tan así. Comienza con que no es tan así y terminamos negándola. ¿Ya? El diablo siempre es el mismo modo. Por ejemplo, le voy a poner otro ejemplo. Está enfermo, usted está enfermo. Por alguna razón está enfermo. Y la palabra de Dios dice que por las llagas de Cristo fuimos sanados, ¿sí? Que Él llevó mis dolores y mis enfermedades en la cruz del Calvario. Y entonces vengo yo, me siento enfermo, oro. Señor, en tu nombre yo soy sano, porque por las llagas de Cristo fui sanado y tú llevaste mis enfermedades en la cruz del Calvario. ¿Ya? Bíblico, totalmente, ¿cierto? Pero al ratito viene el diablo y dice, pero mira, todavía tenés fiebre, todavía te duele, todavía tenés esto, todavía tenés el otro. Y comienza la duda. Y yo vuelvo otra vez, no, por la llaga de Cristo fui salvo. Y el diablo vuelve otra vez, no, pero todavía tenés los síntomas. Y mira, no solo todavía tenés los síntomas, si no haces algo y si no tomas algo, si no vas al médico, te vas a enfermar peor. Y hasta que al fin nos convence. ¿Ya? Y resulta que al final nos ponemos peor. ¿Sí? Así funciona el diablo. Aquí. El problema, mire, ya me ha oído decirlo otra vez, ¿verdad? Muchas veces. El problema está en la maceta. En el mundo le dicen a la cabeza maceta y tiene razón. La verdad es que la cabeza es como una maceta. Porque los pensamientos son como semillas que se siembran en la maceta y si los regamos, va a crecer y se va a convertir en un argumento y ese argumento en un patrón de conducta. Lo que el Señor nos dice es que en lugar de usar las semillas del diablo, se usan las semillas de su palabra. ¿Sí? En la parábola del sembrador. Entonces necesitamos llenarnos de la palabra. Esa es la primera arma que el Señor nos da para combatir al diablo, que es la palabra de Dios. Pero de nada me sirve tener el arma de la palabra si no sé cómo usarla. Es como, mire, un soldado que va a la guerra y tiene su rifle en un estuche
y nunca abre el estuche, ¿de qué le sirve? De nada. Bueno, nosotros tenemos nuestra arma, que es la palabra de Dios, la tenemos en un estuche que se llama celular o que se llama Biblia, pero nunca lo abrimos. Entonces, ¿de qué nos sirve el arma? Hay que abrirla. Aparte, el soldado, para poder usar el arma, necesita conocerla bien. Porque el arma no solo tiene gatillo, tiene un cargador, tiene una mira, tiene una forma de agarrarla, tiene una forma de dispararla, de colocarse, etcétera, etcétera, etcétera. Quien alguna vez ha disparado un arma lo sabe. Una de las cosas fundamentales es que la mayor parte de la gente, cuando agarra una pistola, por ejemplo, le apunta directamente al fulano. Pero resulta ser que cuando el arma la dispara, si usted no tiene bien agarrada el arma, o se va para arriba o se va para abajo, y pierde el blanco, le da al suelo o le da al cielo, porque no la sabe usar. Entonces hay que saber usarla. ¿Ya? Hay que conocerla. ¿De acuerdo? Entonces necesitamos llenarnos de la palabra de Dios. La Biblia dice que seamos llenos de la palabra de Dios. Miren, la Biblia no tiene desperdicio. Todo lo que la Biblia dice hay que ponerle atención, porque es para nuestro beneficio. Y la Biblia dice, por ejemplo, en el Salmo 1, en esta parte, dice: bienaventurado el varón que no anda en consejo de malos, no se sienta en silla de escarnecedores, ni anda en camino de pecadores, sino que en la ley y en la palabra de Dios medita de día y de noche. Entonces será como árbol plantado, que da junto a corrientes de agua, que da su fruto a su tiempo, su hoja no cae y todo lo que hace prosperará. No voy a entrar en detalles de junto a corrientes de agua, ni de hojas, ni de fruto, pero sí le voy a decir esto. Dice que prosperaré en todo, pero ¿cuál es la clave? ¿Cuál es la clave? Meditar en la palabra de día y de noche, que es lo mismo que nos dice la palabra en 2 Corintios 10, 4 al 5. Que llevemos cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. ¿Sí? O lo que nos dice 3 de Juan 1:2, hijo mío, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y tengas salud, así como prospera tu alma. ¿Y cómo prospera mi alma? Meditando en la palabra de día y de noche. Amén. Amén. ¿Sí? Estamos en una guerra, hermano. Tenemos que entender que estamos en una guerra. Y en una guerra que va a determinar nuestra calidad de vida aquí en la tierra, y que también va a determinar nuestras recompensas en la eternidad. Si perdemos la guerra aquí, no es que vayamos a perder la salvación, pero vamos, para poner un ejemplo, vamos a vivir nuestra vida terrenal en lugar de caminar y correr como que estuviéramos arrastrados. Y vamos a pasar a la eternidad arrastraditos, como por fuego, dice la palabra, sin recompensas ni sin nada. O sea, nos afecta aquí y nos afecta allá. Nos afecta los planes que Dios tiene para nosotros, para darnos un futuro aquí en la tierra y para nuestra eternidad. Necesitamos, hermanos, estar conscientes de que estamos en una guerra ideológica, en una guerra por nuestra mente. De hecho, la palabra de Dios dice que renovemos nuestro entendimiento para la salvación de nuestras almas. Mire, la salvación tiene 3 dimensiones. La primera es la espiritual, cuando reconocemos el señorío de Cristo en nuestras vidas. Ahí nacemos de nuevo, recibimos una nueva naturaleza, nuestro espíritu resucita. Pero la siguiente dimensión es la salvación del alma. Y la salvación del alma tiene que ver con el cambio de pensamiento. Es lo que dice la palabra en Filipenses capítulo 1, versículo 6. El que comenzó la buena obra en ustedes la perfeccionará hasta el día de Jesucristo.
Esa es la renovación del alma, y la renovación del alma va a través de la renovación de nuestro entendimiento, de nuestros pensamientos. Y finalmente, vamos a ser salvos en nuestro cuerpo cuando resucitemos, ¿sí? Pero la clave para una vida abundante, bendecida, en victoria, plena, y para obtener recompensas en la eternidad, es la renovación del alma. ¿Ya? Y mire lo que dice Efesios 4, 22 y 23. Dice que nos despojemos del hombre viejo que está viciado conforme a los deseos engañosos de la carne, y cambiemos el espíritu de nuestra mente. ¿Qué significa eso de cambiar el espíritu de nuestra mente? Significa cambiar el espíritu que dirige nuestros pensamientos. En el mundo, en la vieja manera de pensar, lo que dirigía nuestros pensamientos era el diablo, el mundo y la carne. Ahora tenemos que cambiar y dejar que el Espíritu Santo dirija nuestros pensamientos. ¿Sí? Pero para ello el Espíritu Santo hace varias cosas. La primera, dice que el Espíritu Santo nos recuerda la palabra. ¿Sí? Que el Espíritu Santo nos va a enseñar la palabra y las cosas que habrán de venir. ¿Sí? Aparte, el Espíritu Santo nos va a ayudar en todas las cosas. Aparte, que el Espíritu Santo va a hacer morir las obras de la carne, la vieja manera de pensar, y nos va a dirigir hacia la obediencia a la palabra. Ahora, pregunto, si yo no conozco la palabra, ¿cómo voy a saber que es el Espíritu Santo el que me está hablando? ¿Cómo voy a saber que es el Espíritu Santo el que me está dirigiendo? Esa es una. Y segunda, si no me acostumbro a oír al Espíritu Santo, ¿cómo me va a enseñar, cómo me va a dirigir, cómo me va a ayudar? Entonces necesito las dos cosas. Por eso, cuando habla de las armas de nuestra milicia, o de la armadura de Dios en Efesios capítulo 6, versículos del 10 al 18, dice: fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. ¿Qué es fortalecernos en el Señor? La palabra, ya lo hemos mencionado muchísimas veces, el Señor es la palabra encarnada. Entonces, fortalecernos en el Señor es fortalecernos en la palabra, y en el poder de su fuerza es el Espíritu Santo, fortalecernos en la comunión con el Espíritu Santo. Amén. Esa es la forma. Pero si no voy a la palabra y si no soy guiado por el Espíritu Santo, saludos. De nada me sirve que esté escrito, o que no va a pasar nada. Hay dos trampas que el diablo nos mete, que tenemos que tener mucho cuidado. La primera trampa es que yo, como vivo en la gracia, ya no tengo que hacer nada, todo lo tiene que hacer Dios. Es la primera trampa. Y la segunda trampa es la contraria. Todo lo tengo que hacer yo. Legalismo. ¿Sí? Una es negligencia y la otra es legalismo. Y ninguna de las dos es verdad. La palabra de Dios dice en 1 Corintios, capítulo 3, versículo 9, y en 2 Corintios, capítulo 6, versículo 1, que somos colaboradores de Dios. Eso quiere decir que todo lo que Dios hace requiere que nosotros participemos. Si queremos que el país cambie, tenemos que participar nosotros, no hay que dejárselo a los demás. Porque la palabra de Dios dice: vayan y hagan discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Sí? Para que cambie hay que discipular las naciones, pero para que las naciones sean discipuladas tengo que ir. ¿Y nosotros qué hacemos? Vengan. ¿Y nosotros qué decimos? Sentémonos.
esperemos que Dios los traiga. No, hay que ir a traerlos. Por el otro lado, viene el otro pensamiento, ¿verdad? Si yo no hago nada, Dios no va a hacer nada. Ninguno de los dos es cierto. Son trampas del diablo. ¿Sí? Una para pasividad y otra para sobreactividad. Y resulta que cuando estamos sobreactivados, después nos viene una cosa que se llama el síndrome de Burnout, donde ya no nos aguantamos nosotros mismos, estamos cansados, desalentados, desanimados, agotados, enfermos de tanto hacer y no tener resultados. Porque Dios no va a bendecir nuestros esfuerzos, Dios va a bendecir su propósito en el cual nosotros participemos. Amén. Amén. ¿Sí? Entonces, Dios quiere cambiar mi mente. Dios quiere renovar mi entendimiento. Pero yo tengo un trabajo que hacer. Dice, fíjese lo que dice, ¿dónde vemos ese punto? Bien claro. En 1 Tesalonicenses 5:23 dice, y el Dios de paz os santifica por completo, espíritu, alma y cuerpo. ¿Sí? Ahí pareciera que Dios va a hacerlo todo. Pero también la palabra me dice en 1 Pedro, capítulo 1, versículo 14 al 16, como hijos obedientes, sean santos, como yo soy santo. Entonces, ¿qué tengo que hacer? A mí me toca obedecer. Dios va a cambiar mi corazón, pero a mí me toca colaborar obedeciendo. ¿Sí? O como dice la palabra también en Juan 3:30, es necesario que Él crezca y que yo mengüe. Ahora, ¿de quién es crecer? De Él. ¿De quién es menguar? De mí. ¿Sí? Y como menguo, cambiaron mis pensamientos a los pensamientos de Dios. Y entonces va a crecer el Señor en mí. ¿No? Amén. ¿Cuántos de ustedes le oran al Señor? Espérense. Yo sé que oran, pero estoy pensando en una oración específica. ¿Cuántos de ustedes le oran al Señor, Señor, dame amor por los demás? ¿Cuántos le oran, Señor, dame paciencia? Señor, dame disciplina y dominio propio. ¿Cuántos oran eso? A ver cuántos sinceros hay. Ok. Le traigo una buena y una mala. Le voy a dar la buena primero. La palabra de Dios dice en Romanos capítulo 5, versículo 5, que el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo. Y el fruto del Espíritu es el amor. Y del amor viene el gozo, la paz, la paciencia, la benignidad, la bondad, la fidelidad, la mansedumbre, la templanza, el dominio propio. ¿Sí? Yo no tengo que pedirle al Señor que me dé gozo, ni que me dé paz, ni que me dé paciencia, ni que me dé dominio propio. ¿Por qué? Porque eso ya está en mí. ¿Cuál es entonces el problema? El problema es que no he hecho lo otro, y es morir a mí mismo, negarme a mí mismo. ¿Por qué no se manifiesta la paciencia en mí? Que ya puso Dios en mí, pues soy impaciente. ¿Por qué no se manifiesta el gozo en mí? Porque vivo ansioso. ¿Por qué no se manifiesta el amor en mí? Porque todavía sigo siendo egoísta. ¿Por qué no se manifiesta la disciplina en mí? Porque todavía sigo siendo indisciplinado. ¿Por qué no se manifiesta la obediencia en mí? Porque todavía sigo siendo rebelde. ¿Por qué? Porque Dios ya hizo su trabajo, ya derramó su amor en mí, pero yo no he hecho el mío de morir a mí mismo, de negarme a mí mismo. ¿Ya? ¿Aló? Amén. Amén. Por eso estoy esperando que Dios lo haga todo. ¿Sí? Y se recuerda lo que vimos en los domingos anteriores, que la mano del diligente prospera y la mano del negligente empobrece. Tengo que ser diligente en renovar mi mente,
para tener los frutos que dice la palabra, para prosperar. Amén. Pero si soy negligente, no voy a tener mayor cosa. Recuérdense, estamos en medio de una guerra espiritual. Amén. Y es una guerra seria, mis hermanos. La palabra de Dios dice, y Jesús nos lo advierte en Mateo 24, y en Marcos también, me parece, Marcos o Lucas, pero dice que en estos tiempos finales, si fuera posible, aún los escogidos van a ser engañados. ¿Sí? ¿Quiénes son escogidos aquí? ¿Quiénes son escogidos? A ver, levante la mano los escogidos. Quiere decir que tenemos el riesgo de ser engañados. ¿No? Si no conocemos la palabra, si no conocemos el Espíritu. Y la palabra de Dios dice algo más. En el libro de Apocalipsis dice que el diablo ha descendido con gran ira sabiendo que le queda poco tiempo. ¿Para qué ha descendido con gran ira? Para arrastrarnos. ¿Ya? La palabra dice en 1 Pedro 5, versículo 8, el diablo anda como león rugiente buscando a quien devorar. ¿Y sabe a quién va a devorar? Al que no sabe cómo defenderse. Así de simple. Al que no tiene las armas. ¿Ya? No dice que nos va a devorar, dice que anda buscando a quien devorar. ¿Y sabe lo que dice la palabra? Y eso nos debería mover, por lo menos, le voy a ser sincero, cuando yo conocí al Señor, eso me movió. Y eso ha movido toda mi vida, desde ese tiempo hasta acá. Oseas, capítulo 4, versículo 6. Mi pueblo, no el pueblo del diablo, mi pueblo, el pueblo de Dios, perece por falta de conocimiento. ¿El conocimiento de qué? De la palabra. El conocimiento de Dios. El conocimiento de nuestras armas. ¿Sí? ¿Y qué dice Jesús? Jesús dice, ustedes se equivocan, o ustedes erran, porque ignoran las Escrituras. ¿Sí? ¿Y sabe qué? Lo leemos, ¿verdad? Lo escuchamos, ¿verdad? Pero no hacemos nada. Ahí está el problema. El problema no está en la palabra. El problema está en que nosotros no hacemos lo que dice la palabra. Y después nos quejamos. ¿Y por qué Dios permite esto en mi vida? ¿Y por qué me pasan esto o me pasa esto si yo soy hijo de Dios? ¿Por qué no me va bien? ¿Por qué no prospero? ¿Por qué no soy sano? ¿Por qué este dolor? ¿Por qué esto? Porque ignoramos las Escrituras. Por falta de conocimiento. Un día, hace mucho tiempo, yo le pregunté al Señor. Le hice una pregunta dos veces diferentes, y las respuestas fueron dos diferentes también. Un día me estaba yendo, pero que mal en algunas cosas. Y entonces le pregunté al Señor, Señor, ¿por qué a mí me está yendo mal? Si yo te estoy buscando, si yo soy tu hijo, si voy a la iglesia, si voy a tu palabra, si esto, si lo otro. Y el Señor me dijo, ¿por qué no a ti? A mi hijo no hizo absolutamente nada malo. Lo golpearon, lo crucificaron, lo rechazaron, lo insultaron, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Por qué no a ti?
Fue la primera vez que entendí algo. Lo entendí. Pero después, otro día, volví a hacerle la misma pregunta al Señor. Y le dije, Señor, mira, ya entendí que si a Jesús le pasaron cosas malas, a mí me van a pasar también de vez en cuando. Pero Señor, ¿por qué me está pasando esto? Y el Señor me dijo, falta de conocimiento. No conocer las Escrituras. Están haciendo esto y esto. Y la palabra dice esto y esto. Estás haciendo mal. Amén. Amén. ¿Qué vamos a hacer con eso? Esa es la pregunta. La pregunta no es solo que lo sepamos. La pregunta es, ¿qué vamos a hacer con esto que estamos aprendiendo? ¿Qué vamos a hacer con esto de la guerra espiritual? ¿Sí? Amén. Amén. Ahí le dejo el inquieto. Vamos a orar. Padre bendito, te damos gracias, Señor, en el nombre precioso de Cristo Jesús en esta mañana por tus palabras. Te pedimos, mi Dios Todopoderoso, que esta palabra quede sembrada en nuestro corazón y produzca fruto y fruto en abundancia para la gloria de tu nombre. Señor, conmueve nuestro corazón, nuestro espíritu, nuestra mente, sacúdela, Señor, para que no seamos solamente oidores de tu palabra, sino hacedores, Señor. Para que usemos las armas que nos has dado para esta guerra, Señor, y no nos dejemos arrastrar por esta guerra ideológica. Gracias, Padre Dios del cielo, Padre. Señor, por tu Espíritu Santo, ayúdanos a salir, Señor, de la dejadez, de la negligencia, de la pereza, del descuido, Señor, para que seamos diligentes y prosperemos en todo, Padre. Te lo pedimos, Señor, en el nombre precioso de Cristo Jesús. Mueve, Señor, lo que haya necesidad de mover en nosotros, cambia lo que haya necesidad de mover en nosotros, pero también dirígenos, Señor, a qué es lo que hay que cambiar en nosotros, lo que nosotros tenemos que cambiar, Señor, porque tu palabra es perfecta, tu palabra es verdad, y si no estamos viviendo lo que dice tu palabra, no es porque tu palabra falle, es porque nosotros estamos fallando. Ayúdanos a ver esas fallas, Señor, y a corregirlas, Padre, por tu Espíritu Santo. En el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Aleluya. Levante sus manos, vamos a bendecir, vamos a impartir la bendición pastoral. Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Que todo lo que hagas sea conforme a la dirección del Espíritu Santo y para la gloria de Dios. Y que el Señor lo prospere y lo lleve a buen término. Que el Señor guarde tu camino, sea tu escudo, tu fortaleza, tu seguridad, tu confianza. Que el Señor siga liberando, sanando y restaurando tu alma y provea todas tus necesidades. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Aleluya. Bendito el Señor. Déjelo al Señor así con ganas. Aleluya. Aleluya. Muy bien, que el Señor les bendiga, que tengan un lindo domingo. Espero que ya no encuentren tráfico de regreso.
y nos vemos en las perlas de la palabra, en el discipulado y el próximo domingo. Bendiciones y un abrazo para cada uno.